buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete al canal, es gratuito, activar la campanita de notificaciones, hacer los comentarios que quieras, tanto en el chat como en el perfil de comentarios, y poné me gusta, poné like, que eso es muy importante para que YouTube recomiende nuestros programas. Recordá que podés hacerte socio de la comunidad de Caras y Caretas en el QR que ya te pusieron en pantalla. Es muy fácil, vas, apuntás el QR y te llega un enlace en la página web de Caras y Caretas donde hay diferentes modalidades de asociarse. Todas tienen un precio muy módico e incluso algunas te permiten ser suscriptor tanto de la revista electrónica como gráfica. Y además apoyás muchísimo a nuestros proyectos de comunicación. Y también te está mostrando las diferentes modalidades de asociaciones. Esa que se llama Digital Full te permite acceder a todos los contenidos digitales, y la otra que es digital más la edición en papel, además te llevan la revista y tenés la revista en papel todas las semanas. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden compartir en su perfil. Pueden elegir entre todas las reacciones que Facebook ofrece y hagan todos los comentarios que quieran, que nosotros los leemos. Gracias también a los que nos miran en la comunidad twitchera. Gracias por sus mensajes, gracias por estar ahí. A los que nos miran desde el exterior, hay un montón de uruguayos y uruguayas que nos miran semana a semana del exterior. Vayan poniendo desde dónde nos están mirando. Muchas gracias por acompañarnos desde que arrancamos ya hace 5 años, 6 años prácticamente, con nuestros programas. Y a los que nos miran en las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow y canal 2 de Cablevisión. En la noche de hoy vamos a tener un programón, como siempre nos va a acompañar el doctor José Pepe Vallardi, presidente de la Vertiente Artiguista, que acaba de tener su congreso y de hecho acaban de hacer el lanzamiento oficial de la candidatura de Fernando Pereira para ser electo nuevamente como presidente del Frente Amplio, candidatura que ya está juntando adhesiones, por lo que he visto ya hay algunos sectores que se han pronunciado y otros nadie lo ha rechazado, pero ya hay algunos que dicen sí, que Fernando tiene que seguir, y otros que lo miran, creo que todos con buenos ojos por ahora, aunque veremos qué debate se arma con respecto a esto. Y bueno, queremos ver cómo está mirando la vertiente artiguista el gobierno que arrancó, los fundamentos para esta candidatura y en fin, cuáles son los resultados de este congreso. Y además ya le vamos a preguntar también a Vallardi si nos puede decir algo, qué opina de esta decisión tomada por el presidente. Recordemos que José Vallardi fue, además de legislador, ministro de Defensa de nuestro país. Y vamos a tener la presencia de Daisy Iglesias, la maestra Daisy Iglesias, expresidenta de ADEMU, consejera por el orden docente en el Consejo Directivo Central de la ANEP y una de las autoridades de la educación en este periodo y en el pasado, y como ustedes saben, una referente de los maestros, sobre todo de Montevideo, pero también de la Federación Uruguaya de Magisterio durante muchos años. Por cierto, vamos a terminar con un café, tomando un café y analizando la realidad con Víctor Hugo Popia velando. Y vamos a tener también un contacto con Ricardo Pose, que está en Venezuela, sobre todo por las investigaciones que hizo Pose a lo largo de estos años sobre el tema de Cardama. Fue probablemente el primer periodista que investigó el tema, que lo fue siguiendo desde antes de que se firmara ningún contrato. Fue por eso varias veces amenazado, incluso por unas logias que hay ahí dentro de las Fuerzas Armadas, que parece que no son, pero todavía existen. Y queremos y además ya le vamos a pedir a Ricardo, que está en este momento en Caracas, que nos cuente cómo es el clima allá, con todos estos movimientos que se están dando en la costa, sobre todo de Venezuela y de Colombia, ahora con el ingreso de un portaaviones nuclear. Bueno, cada día es, por lo menos en la retórica y en la escalada, es peor, aunque esperemos que no vaya más allá, pero bueno, preguntaremos a Ricardo también sobre eso. Y por lo que le decía, culminamos con tomando un café con Víctor Hugo Popia velando y analizando esta semana. Como ven, un programón, así que vamos a la introducción y enseguida conversamos con José Pepe Vallardi, nuestro primer invitado de esta noche. Soy Leandro Grilla, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Vayan sumándose, vayan haciendo los comentarios que quieran, poniendo like y por supuesto haciendo donaciones, haciéndose socios de nuestra comunidad. Tengo el gusto, el honor de recibir a José Pepe Vallardi, además de ser en este momento
director o presidente de la CARP, de la comisión de la CARU, la comisión vicepresidente de la delegación de Uruguay, de la comisión administradora del Río Uruguay. Es médico, ha sido legislador, ha sido ministro, ha sido presidente, no sé si no fuiste alguna vez presidente de la CARIFA también, de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, sí. Dirigente hace muchos años y presidente de la Vertiente Activista, además un gran amigo que me gusta siempre encontrarme con él y analizar porque tiene una mirada geopolítica de la realidad que es algo que escasea, pero que es necesario. Así que Pepe, gracias por venir. No, un gusto estar contigo, Leandro, y con tu audiencia. Así que podemos abordar distintos temas de la realidad. Son muy multitask. ¿Cómo está? Pepe, vamos a arrancar con el primer motivo de nuestra invitación, que es este congreso que acaba de culminar de la Vertiente Activista el fin de semana pasado, congreso que vos presidiste, congreso que entre los resultados que han trascendido está el lanzamiento de la candidatura de Fernando Pereira, pero claramente abordó un conjunto de temas de la realidad de la coyuntura tanto nacional como internacional, como hacen los congresos, y es bien interesante saber cuáles son estos resultados. Así que si querés nos das un panorama inicial del Congreso. A ver, el Congreso abordó un documento que ha estado en circulación como 60 días adentro de la estructura de la vertiente para que los compañeros y las compañeras lo analizaran. Tiene 4 bloques, un bloque, como vos decías, que es el bloque internacional. Yo comparto contigo que son pocos los que atienden el tema internacional, pero si uno no atiende el contexto internacional no va a entender. Más ahora, ¿no? Es cualquiera ya el mundo. En realidad, un bloque que tiene el contexto internacional, un bloque que veía la situación nacional, el comienzo del nuevo gobierno, un bloque del Frente Amplio y un bloque de la vertiente. Esos eran los capítulos que se abordaban. En el bloque internacional, nosotros hace rato que venimos analizando que hay, estamos en una época de la transición de las hegemonías, de la hegemonía que conocimos prácticamente única y exclusiva después de la caída del campo socialista de los Estados Unidos. Ahora está en transición hacia una hegemonía que se va construyendo, que quisiéramos que fuera multipolar y que se consolidara como multipolar, pero cuando hay transiciones siempre termina habiendo un nivel de tensiones importantes, las cuales algunas quedan expresadas en conflictos que hemos tenido que abordar ahora o que hemos seguido. Particularmente analizamos el conflicto de Ucrania, analizamos el conflicto de Gaza, hicimos un enunciado de otros conflictos para decir que no los olvidamos, pero el escenario estaba construido ahí. Este contexto internacional complejo también está caracterizado por un contexto regional muy complejo, que no es el contexto regional que tuvimos en el 2010, del 2000 al 2010 o el 2014, que ha tenido cambios y que para los sectores de izquierda y progresistas ha estado más debilitado que lo que fueron las transiciones que comenzaron en 1998 con la llegada del presidente Chávez en Venezuela, con el cambio del 2003 en Brasil para el gobierno de Lula, el gobierno de Kirchner en la Argentina, el gobierno del Frente Amplio, y así podemos seguir, el gobierno de Evo, el gobierno de Correa, los gobiernos que hasta terminaron consolidándose con el gobierno de Lugo en Brasil. Ese contexto fue un contexto determinado, fue un contexto que fue, en mi opinión, un contexto de consolidación de un avance importante de la acumulación que había realizado la izquierda y las fuerzas progresistas en la década del 90, en toda la transición de la década del 90, pero ahora estamos en una situación mucho más débil o debilitada que la que estuvimos en ese momento. Esto hay que tenerlo presente porque en realidad se ha debilitado el papel que había, incluso el papel de elaboración que había. Yo siempre digo, la izquierda perdió en América Latina, y lo perdió en Brasil, pero lo perdimos todos, que era un gran articulador de las políticas internacionales, que se llamó Marco Aurelio García. Marco Aurelio García, no tengo ninguna duda que fue un factor importante en la creación de la UNASUR, fue un factor importante en el impulso a los BRICS, que es parte de lo que hemos dejado en el escenario con relativa reserva para seguir trabajando, y creo que nosotros como país tendríamos que darle más importancia a el espacio particularmente BRICS. En lo que tiene que ver con el contexto nacional, bueno, en el contexto nacional hemos llegado al gobierno en una situación
particularmente difícil, más difícil de la que estábamos desde el punto de vista económico, más allá de la que nos dejaron plantados bastantes cosas, nos dejaron un déficit que decían que era igual al nuestro, pero estaba plantado bastantes otras trampas, cerca de 1.000 millones que no estuvieron declarados en su momento, y algunas situaciones que estuvieron complicadas, muy complicadas, la caja de jubilaciones profesionales, estaba lo del CASMU, estaba lo del ferrocarril, había un montón de cosas que hubo que ir asumiendo. Creo que ahí es lo que tiene que ver con el gobierno nacional. Hacemos un análisis que empezamos medio a los tumbos desde el punto de vista del posicionamiento en el escenario, se ha ido corrigiendo y hay una cosa que a mí me ha sorprendido positivamente, que es que cómo se trabajó hasta el momento el tema de la gobernabilidad y los respaldos, porque teníamos un problema, que era el problema de cómo consolidábamos gobernabilidad no siendo mayoría en una de las cámaras. Hasta el momento hemos logrado sacar adelante el tema de la rendición de cuentas y estamos para sacar adelante y esperemos que salga adelante el tema del presupuesto en un contexto, digamos, de dificultades importantes. Y creo que se ha ido ensamblando. Tuvimos no tanto ensamble al principio, en realidad generamos un nivel de tensiones por posicionamiento, algunas de las cuales fueron claramente manifiestas, como era el posicionamiento frente al conflicto en Gaza, generó un elemento de tensión que hemos conversado contigo en algún otro momento y nos cruzamos en la movilización que hubo contra la guerra en Gaza. Tuvimos una debilidad, me parece a mí, de el discurso desde el punto de vista económico. Nos faltaba claridad respecto a cómo expresar cuáles eran las limitantes y cuáles eran el proceso de transformaciones y a dónde apuntamos. Yo sí creo todavía hoy que en realidad puede estar planteado no hablar de un solo presupuesto, que habrá que hablar de 4 presupuestos, cada uno de los años en las próximas rendiciones de cuentas, de acuerdo a cómo esté evolucionando la economía. Nos encerramos en discusiones que eran falaces, discutimos respecto al tema del 1% a los más... al 1%. Al 1% rico. Y algunos trataban de sacar la discusión y otros trataban de insistir en la discusión. En realidad, yo no quisiera que renunciáramos nunca a la discusión de que la política tributaria puede estar siempre en discusión. La política tributaria debe estar siempre en discusión. Y creo que durante mucho tiempo estuvimos a la defensiva. Yo creo que es una cuestión que perdimos. Que casi dejamos correr que los impuestos es una mala palabra, ¿no? O sea, la dejamos correr desde el punto de vista de la sociedad, parte de la debilidad ideológica, que creo que en la que entramos todos. Hablamos mal de impuestos y hay que tener presente que en realidad los poderosos tienen una enorme capacidad de convencer a los pobres que los impuestos son malos. Cuando los pobres no pagan y después impuestos, tienen una gran capacidad para evadirlos. Bueno, aparte de evadirlos, pero cuando los pobres después podía tener anécdotas, muchas de estas que me he encontrado a lo largo de mi actividad frente a gente que me reclamaba por el IRPF y yo le digo, pero ¿cuál? Digamos, el caso de un policía que cuando instalamos el IRPF me reclamaba por el IRPF, estábamos en Paso Molino y me dice, no, pero a mí en realidad el IRPF me pesa. Y yo le dije, ¿pues usted le pesa el IRPF? Usted que era policía de abajo, y en ese momento estaban por debajo del mínimo no imponible. Después algunos pasaban por arriba. Y le digo, ¿y usted cómo paga IRPF? No, usted no paga. Le digo, si solo es policía no paga. Sí, pago. Mira, acá tengo un recibo. Entonces el tipo que pagaba el 15% de aporte de la seguridad social confundía eso con el IRPF, ¿no? Pero estaba convencido que él paga. Entonces yo creo que ahí nos ha faltado, en mi opinión, nos ha faltado enfrentar esta discusión. Yo diría a Jürgen Klopp, que es un gran director técnico, era el director técnico del Liverpool, una declaración que le oí, es decir, jamás votaría a nadie que dijera que no hay que cobrarle impuestos a los ricos. Imponente, ya con eso alcanzaba. Nos metimos en una mala discusión porque yo creo que encerramos la discusión del 1% al 1% cuando yo creo que el patrimonio, lo que hay que no afectar es la capacidad productiva con impuestos, pero
no todo, hablábamos de patrimonio de $1 millón. Bueno, yo conozco gente que de repente tiene patrimonio de $1 millón, pero son productores de leche con X cantidad de hectáreas y no les da para... No, entonces creo que en vez de centrar la discusión bien, nos poníamos en esto está bien o esto está mal. Creo que, en fin, esa es una discusión que hay que seguir teniéndola abierta. Pero creo que hemos ido dando algunos avances y algunas respuestas que me parece importantes desde el punto de vista social. ¿Vos notaste en el Congreso como conformidad? O sea, cuando estaban reunidos los militantes de la vertiente en el Congreso, porque vos podés tener por un lado, bueno, es indiscutible que se logró una cierta gobernabilidad, superar estos escollos, se logró este tipo de, tener una rendición de cuentas, tener un presupuesto, una serie de cosas. Pero, por otro lado, también planteás, no sé, para mí hay que acercarse más a los BRICS. El otro día Botinelli me decía prácticamente que no le respondieron a Dilma, ¿no? O me planteás, hubo confrontación por el tema de Gaza, se manejó mal, y se está manejando, o eventualmente se manejó mal, cerrando esa discusión del impuesto a los ricos. ¿Qué pesa más en la barra militante de la vertiente? Porque esto está claro que hay un tema ahí. A ver, pero siempre esos temas está bien que existan. Primero, no le tengamos miedo a que esos temas existan. Yo creo que hoy, cuando todos miramos, tenemos que mirar el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Hoy por hoy, en la barra, como vos me preguntás, yo creo que hay cierta expectativa de respaldo mayoritario a lo que se viene haciendo y no deberemos eludir, porque ninguno que tenga funciones ejecutivas va a eludir jamás que le puedan caer críticas, ¿no? El que crea que no le van a caer críticas, en realidad está liquidado. Yo creo que hay una expectativa de todo el crédito está abierto, todo el respaldo de la vertiente va a estar dado al gobierno y a los compañeros y compañeras que tienen responsabilidades, más allá de que en algún momento podamos tener puntos de vista distintos sobre algunas de las cuestiones que se puedan estar planteando. Y va a haber muchas que van a generar tensión, pero no vivamos las cosas con tensión, porque siempre hubo. Hoy, ¿qué problema tenemos adentro de la fuerza política? Por ejemplo, el viernes, yo te cito cosas, ¿no? Para no citar acá las sicaritas. El viernes en Brecha hay un artículo importante que habla el desconcierto de la izquierda con algunas decisiones. Sobre todo revisa la parte de la política exterior, ¿no? Pero habla de desconcierto. ¿A vos te parece que está exagerando? No sé, porque... A ver, las calificaciones también, pero vamos a entendernos... No quiero adjetivar, quiero ver si este clima se respira también la vertiente. No, a ver, nosotros tenemos una situación de respaldo, salimos con una declaración de respaldo al gobierno, vamos a respaldar al gobierno como vamos a respaldar a todos los gobiernos con los cuales con uno podemos haber tenido tensiones o no. Pero hay una realidad que tenemos que ver, que el nivel de los liderazgos en la izquierda está en pleno proceso de transformaciones. Nosotros llegamos al gobierno con Tabaré y en realidad Tabaré construyó la gobernabilidad, pues sentó a todos los que tenían algo que decir en la resolución interna, sentó en el Consejo de Ministros, ¿no? Yo era su secretario, Juan paró para su secretario, era más chiquito ahí, pero todos los demás eran todos los que ya venían chiquitos en el sentido de edad. Todos los demás venían ya jugando. Ahí le dio cierta gobernabilidad. Hoy no tenemos esos liderazgos, ni tenemos esos liderazgos para que transmitan hegemonía interna. Cuando el viejo llegó, estoy hablando del viejo de Pepe, ¿no? Con cariño, vaya lo de viejo. En realidad, el propio estilo de Pepe lograba articular desavenencias que había ido construyendo y le dio una estabilidad muy grande por la articulación que había tenido con Danilo ya desde el primer gobierno. Desde el gobierno aquel que hubo tensiones en el primer año del presupuesto. Y ahí la terminaba arreglando. Después llegamos al tercer gobierno, que creo que fue el gobierno en el que el partido debía haber jugado más papel. Y en este gobierno el partido tiene que jugar más papel. En este gobierno actual. ¿Está bien? El Frente Amplio como Frente Amplio. Pero la dirección política de Fernando Pereira, más allá, yo conozco a todos los últimos, vos más, pero a todos los últimos presidentes, a todos los presidentes del Frente Amplio los he conocido, incluyendo a Aníbal Serey. La de Fernando Pereira es una conducción más fuerte que las últimas dos. Sí, sin duda, sin duda. Nosotros, más marcada, ¿no? A los efectos del Frente, nosotros tenemos una lectura de que Fernando fue muy importante en el resultado del 24, el de octubre del 24, muy importante, porque sacó al Frente hacia afuera durante 2 años desde que asumió la presidencia
Y creo que esto fue un factor que estuvo presente en explicar una parte del resultado. Una parte del resultado fue esa actitud que Fernando tuvo. Es una presidencia más fuerte, fue una presidencia más fuerte. A ver, estamos hablando, cuando tenemos que hablar, fue una presidencia más fuerte que la de Brovetto, fue una presidencia más fuerte que la de Mónica, fue una presidencia más fuerte que la de Javier, ¿no? La otra eran la de Tabaré y la del general, tenían su fuerza de por sí. Pero creo que acá, porque las conocimos, estamos hablando de todas, creo que la de Fernando fue muy importante, de ahí que nosotros reafirmamos la necesidad de que tiene que continuar, porque el partido como partido tiene que tener bien nivel de interrelación con el gobierno, pero además tiene que tener una parte de trabajo hacia la sociedad. Pepe, cuando estás en el Congreso de la Vertiente, Sí. Plantear la reelección de Fernando Pereira, voy a sonar un poco capaz Dale, que feo. tranquilo. Pero no es un gran sacrificio que hace la Vertiente. Sin duda. Si querés que Porque es un cuadro propio Sí, no tengas que duda. probablemente tiene una potencia electoral. Ninguna. No quiero No, comparar claro. ni a Edgardo ni a vos, nada, pero No, está ni claro duda. que es una figura que uno dice, la ofrezco, pero No. A ver, porque yo- no es que el Pepe te iba a ofrecer a Pepe para presidencia No, federal, yo no. o a Astori o cosas. Hace rato que renunció yo a ser candidato, pero cuando estábamos, no ahora, en la primera presidencia, cuando entra Fernando de presidente, el escenario para muchos de nosotros era que si Fernando salía del movimiento sindical, venía a encabezar la propuesta de la Vertiente. ¿De acuerdo? En ese contexto se nos plantea el tema por parte de otros compañeros y sectores de la eventualidad de poner a Fernando de presidente del Frente Amplio. Claro, bueno. Ahí, en realidad, un día vinieron y nos dijeron que Arana volvía a ser candidato a intendente y lo perdimos como candidato en el 94 para la elección nacional. Acá nos estaba pasando un poco lo mismo, una de las figuras que yo creo que la Vertiente estaba llamado a que pudiera, digamos, centralizar. Nosotros dijimos, sí, vamos arriba con Fernando para la presidencia. También decimos ahora, vamos arriba como Fernando para la presidencia. Lo proponemos, ¿por qué? Porque creemos que el partido tiene todavía un papel muy grande que jugar. Tiene el partido de trillar, ¿no? Salir a conversar con la gente en sus respectivos lugares, y esto lo ha llevado Fernando bastante de la mano durante este periodo. Si nosotros a esa práctica, abandonamos esa práctica, bueno, ahí vamos a correr peligro del todo de ser barridos. Por lo que cual, me parece una curiosidad, Pepe Mujica ¿sí? Fue un gran impulsor de Sí. que Fernando Pereira fuera presidente del Frente Sí, Amplio. sí, claro. Pero antes, ¿Sí? no sé si esto es muy público, pero Tabaré era un gran impulsor de que vos fueras presidente, candidato, bueno, no sé si gran Sí. impulsor, pero dejaba de entrever eso. Está bien. En esa elección que vos fuiste candidato, de hecho, ¿no? Yo fui candidato a la elección de presidente cuando salió Javier. Sí. No, salió Javier. En esa, sí. Javier. Eran 4 candidatos. Eran 16. Era el Pacha, Roberto Conde, Javier y yo. Sí. O sea que la Vertiente pasa a ser como una propuesta, como una solución. Si mi nombre es solución. A ver, probablemente digo para Tabaré, probablemente porque ahí había 2 candidaturas que éramos Roberto y yo, que teníamos toda la historia acumulada del frente de chiquito, ¿no? Pacha era más joven, pues del 80, Javier había estado más alejado. Creo que lo que fundamentaría a Tabaré era eso. Era más conocimiento de la estructura, Claro, de era de la esa vivencia capacidad de esa. tejer dentro de la estructura que no es menor, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un tema que yo reivindico mucho. El Frente Amplio, no hay otro Frente Amplio en el mundo. Yo fui, como vos decías, presidente de la Comisión de Asuntos de Relaciones Internacionales del Frente, salía muchas veces y me preguntaban el Frente qué maravilla el Frente, qué maravilla el Frente, qué maravilla el Frente. Yo tenía que bajarlos, contarles parte de que no todo era color de rosas, pero sí había una cosa que reivindicaba, ¿no? Que el Frente Amplio y los Frente Amplistas estaban caracterizados, espero que las generaciones nuevas estén caracterizados, por un ADN que está reflejando la importancia estratégica de la unidad. O sea, sin unidad estamos liquidados. Ahora, esa unidad a veces se basa sobre tensiones que hay que procesarlas. Muchas tensiones. El lema, no, la alianza que se forjó, por lo menos para este proceso electoral, Sí. ¿fue como incidental para este proceso electoral o te parece que está ya consolidándose como una corriente dentro del frente? Me refiero al MPP, el sereñismo, la Vertiente, en fin, todos los que de arranque fueron impulsando quizá Creo la que- figura de Orsi, la interna, pero que acumularon. A ver, ahí hay un espacio O de para vos intercambio. no, yo no sé, porque No, hay un espacio de intercambio
que se fue consolidando. Aquellos que estuvimos respaldando la candidatura de Fernando Pereira, tuvimos un nivel de interlocución. Ojo que tuvimos un nivel de interlocución con el Partido Comunista, con el EPP, con la Vertiente, con las 95 serenistas, y creo que eso hay que mantenerlo y hay que ir incorporando, y se ha ido incorporando en algunas partes a otros sectores que son parte del frente. ¿Por qué? Porque el problema que hay es que a veces hay compañeros que dicen, no, pero esto es, ¿cómo se dice?, es inconciliable, ¿no? Estas posiciones son irreconciliables. Yo digo, en realidad la capacidad política del frente estuvo en hacer conciliable lo que parecía irreconciliable, ¿no? A ver, cuando vos salís y contás por ahí que en 1970-71 el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano se unieron en Uruguay. Bueno, yo imagino que Arismendi, no estoy hablando teoría, ¿no? Yo era un chico, pero que Arismendi a los comunistas en el mundo les debe haber sorprendido, y a Juan Pablo Terra la democracia cristiana también le debe haber preguntado 20.000 veces qué estaba haciendo en esa alianza. Entonces yo creo que eso hay que seguirlo reivindicando, y hay que seguir teniendo la capacidad de entender que somos permanentemente un proceso, el frente como tal, una experiencia de articulación para dar respuesta. ¿Que nos va a generar tensiones? Bueno, yo he visto compañeros que se han juntado para manifestar sus discrepancias. Está bien, yo banco toda la discrepancia, pues nací discutiendo dentro del Frente Amplio, así que no me voy a poner muy sorprendido de que esté todo en discusión, y está bien que esté todo en discusión. ¿Cuál te parece cuál le parece la vertiente que tiene que ser? Tengo dos preguntas, nos queda poco tiempo, pero tengo dos cosas. Dos preguntas podrían ser como, en una facultad podrían ser más que preguntas, temas, ¿no? Una es, ¿cuál te parece que tiene que ser la relación que tenga en este momento la fuerza política con el gobierno? Sobre esto ha habido discusión en los últimos tiempos, porque se ha dicho que son cosas distintas, pero por ejemplo en el tema de política exterior se llegó a esta situación muy compleja. La posición del gobierno es claramente, por lo menos el Poder Ejecutivo, es claramente distinta a la bancada del Frente Amplio y de la propia Frente Amplio con respecto a lo que sucede en Gaza, y no es un tema menor, pero hay otros temas, como puede ser el acercamiento o no con los BRICS, en fin. ¿Cómo se maneja esa relación y cómo se manejan las diferencias, sobre todo? Ese es uno de los dos temas que te quiero plantear. Y el otro, si nos da el tiempo, por lo menos unos minutos, que me hagas alguna reflexión a propósito de lo que sucedió con Cardama. Vos fuiste ministro de Defensa, este fue un tema muy discutido en los últimos años, pero tiene toda la... Bueno, el gobierno está planteando de que probablemente hubo un intento de estafa al Estado, ¿no? Y eso es grave. Y además ya se pagó mucha plata y puede terminar en la justicia. Va a terminar, ya terminó la justicia penal y civil. Estaba entrando hoy, supongo. A ver, la primera, yo creo que el partido tiene que tener mayor nivel de interlocución con el gobierno y debe plantearle al gobierno cuál es la posición del partido como partido ante los distintos temas. Y debe respetar que la gestión de gobierno es la gestión de gobierno, y en ese sentido va a haber en muchos temas tensiones. Y está bien. ¿Cómo se salda eso? No, se salda en realidad internamente haciendo compatible. Vamos a poner el tema de la posición con respecto a Gaza. Yo creo que el gobierno fue cambiando. En realidad el presidente de la República, yo creo que hubiera concentrado mi discurso en la ONU en pocos temas, pero en la descripción que hizo de Gaza no habló de genocidio, pero describió bien la situación que se estaba dando en este capítulo. No había estado planteado así con anterioridad. El secretario de la Presidencia habló de genocidio, la vicepresidenta habló de genocidio. Está bien, ahí hubo tensiones. Pero recordemos que terminamos teniendo que teníamos la demanda de la oficina de la ANI en Jerusalén. O sea, creo que esto es muy dinámico y que se va a ir articulando. Va a haber tensiones, va a haber tensiones. Pero yo creo que puede llegar el punto en que se dé, a través de esta práctica, el acercamiento entre las posiciones que el gobierno manifiesta y las que el partido reclama. Y me parece bien que el partido reclame. ¿A ver? ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, la movilización del que nos encontramos el otro día es una movilización de las fuerzas sociales que convocaban, que está muy claro expresado en el discurso que hizo Cristian Mirza, que por otra parte es un connotado Frente Amplista, ha sido diputado del Frente Amplio, y él dice, bueno, en el conjunto de las organizaciones le reclamaba al gobierno determinadas medidas. El Frente convocaba, pero estaba como despegado de esa otra parte, cuando reclama al gobierno. Entonces, yo quiero saber hasta qué punto es esa... A ver, no solo lo planteó, hubo sectores de la sociedad que le planteaban al gobierno cosas mucho más firmes, ¿no? Romper relaciones con Israel, incluso por una parte de la comunidad judía de
compatriotas de la comunidad, ¿no? Más allá de otros sectores que también le reclamamos, la universidad. A ver, estas cosas son tensiones que hay que administrar. El Frente no llegó a ese punto, pero sí llegó a marcar que había que pararse de manera firme en esto. La representante del gobierno en la Comisión de Derechos Humanos en la ONU, la embajadora, siempre ha hecho intervenciones relativamente duras y... De Puy, me decís que se llama. Sí, sí, son distintas a las del presidente, ¿no? Sí, sí, claro, claro, pero bueno, pero es lo que manifiesta el gobierno allá. Una cosa es cómo se está manifestando en su relacionamiento acá, y yo creo que eso va a ser tensión, lo vamos a vivir como tensión. Creo que yo me hubiera posicionado con mucho más fuerza, porque era lo que yo te decía, que gran parte del malestar de muchos frente amplistas que estuvieron en esa movilización estaba determinada por la falta de posicionamiento firme en este tema. ¿No? Eso era, no sé si te dije el 50%, el 60%, sí, no, yo creo, pero creo que es así. Que me dijiste eso, sí. Así que vivamos la cosa sin tensión. La tensión vivámosla sin tensión y tratemos de acomodar el tema de cómo la manejamos. Fue una etapa de un frente que tiene que ser distinto en su relación con el gobierno que lo que fue con los gobiernos anteriores. Dame una línea, 1 o 2 minutos con el tema de si podés, porque... En el mejor de los casos te diría sin una síntesis. En el mejor de los casos, Cardama es una estafa hecha al gobierno por actores extranjeros. No hay para vos complicidad de en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Es lo que he dicho. En el mejor de los casos, en realidad lo de Cardama es un negocio de una estafa planteada por extranjeros. No descarto, pues yo no descarto nada, pues la confianza termina siendo complicada para el hombre, que no haya habido implicancias, que la justicia deberá analizar en Uruguay, a ver si hubo responsabilidades no solo de extranjeros, sino también de acá, en una compra que fue alertada, avisada, cuestionada y puesta a una empresa arriba de la mesa por todos los que entendían algo del negocio, ¿no? Y hoy veo a muchos actores del gobierno anterior, sobre todo del Partido Nacional, tratando de plantear que esto es un problema... Pero hubo una interpelación a Javier García antes de que él renunciara al Ministerio de Defensa, donde Javier García creo que tenía el respaldo del gobierno español, y ahora sabemos que en realidad era una carta de la embajada diciendo que Cardama es una empresa española. No. Pero eso no es lo mismo, respaldo del gobierno español. Hoy están saltando no solo lo de la empresa esta garantía de la truchez de la garantía. Era una inmobiliaria. Sí, y está saltando todo, y acá hubo militares, hubo diplomáticos, hubo empresarios, hubo analistas internacionales de análisis de las empresas que cuestionaron la posibilidad. ¿Te parece que después del presupuesto el Frente tiene que crear comisión investigadora con esto? Si tú me lo decís, yo no estoy en el Senado ni nada. No creo que haya que generar una comisión investigadora. ¿Sabes por qué? ¿Porque va a la justicia? Porque va a la justicia. Y porque si no la justicia, yo lo que quiero es que haya fiscales en Berlín. Sí, pero el periodo pasado llevaban los temas de la justicia y terminaban la comisión investigadora. Sí, pero yo quiero que haya fiscales en Berlín. Y no quiero que los fiscales de Berlín en realidad puedan estar influenciados por los tiempos que maneja una investigadora. Porque la investigadora tiene que estar generada para encontrar o identificar la existencia de eventuales delitos y ser la investigadora la que después lo denuncia. Como ya está denunciado, quisiera que hubiera fiscales en Berlín. Cuando vos estabas en el Ministerio de Defensa, ¿ya había suspicacias con respecto a cosas que pasaban en la Armada? O sea, la Armada justo era era el terreno donde siempre estaban los quilombos, ¿verdad? Yo dejé abierta una comisión, una investigación administrativa, que se la pasé a Gonzalo Fernández. Esa investigación administrativa, podríamos contar anécdotas de las auditoras que fueron. Esa investigación administrativa se le pasó a Gonzalo Fernández, se le prorrogó porque pidieron 60 días más y le cayó al ratón Rosadilla al principio de la gestión del Rosadilla y terminó con oficiales navales procesados. Muchas gracias, José Pepe Bayardi, por habernos acompañado. Bueno, un gusto. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, ya volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde?
Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Hasta el 31 de diciembre, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Nos levantamos temprano. Desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Chao. Hacemos los deberes de noche. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden poner like, suscribirse al canal, hacer todos los comentarios que quieran, tanto en el chat como en el perfil de comentarios, y hacerse socios de nuestra comunidad. Tengo el gusto de recibir a la maestra Daisy Iglesias, representante del orden docente en el Consejo Directivo Central de la ANEP desde hace varios años, dirigente, presidenta, secretaria general de la ADEMU también durante mucho tiempo, la referente de los maestros fundamentalmente en Montevideo, pero también en la Federación Uruguaya Magisterio. Bienvenida, Daisy, ¿cómo te va? Aquí estamos, nos va como el país. ¿Y eso cómo lo tengo que interpretar? Como usted diga. A favor o en contra, diría. Como usted diga. La interpretación corre por su cuenta. Me hiciste acordar una anécdota, ahora que fue el Día del Periodista de esta semana, de uno que fue a probarse a un diario tipo el Washington Post. Y entonces él fue estudiante, ¿no? Fue y le dijeron, bueno, hagan una nota sobre Dios. Le dijo el editor que le iba a probar y le dijo, ¿a favor o en contra? Lo deben haber contratado, me imagino. Por eso le preguntaba a Poppy, que sabe todas estas anécdotas. Bueno, Daisy, se está procesando en el Parlamento, ahora en el Senado, el presupuesto de la educación. Arrancó bajo, de acuerdo a lo que me han dicho todos los actores de la educación, tanto en el subsistema de universitario como en el resto de los subsistemas, pero hubo ciertas reasignaciones de recursos en la Cámara de Diputados que mejoraron lo que originalmente había llegado al presupuesto. Entre las cosas que está muy clara también de las dotaciones de recursos para lo que vendría a estar en el ámbito de la ANEP, hay un esfuerzo que es significativo, por lo menos es mi interpretación, en ampliar la política de becas, ¿no? Fundamentalmente hacia secundaria, hacia los estudiantes, llegando en teoría en los próximos 5 años a más de 70.000 o a 70.000 estudiantes, de lo que estamos ahora en 14.000. Sin embargo, leí declaraciones hace pocas horas de Julián Mazzoni, también representante del orden docente en el Consejo Directivo Central de la ANEP, diciendo, la ANEP pidió 6.000 millones de pesos y los recursos son significativamente menos que eso, entonces va a complicar todos los proyectos, todos los programas, o sea, va a ser muy restrictivo este presupuesto. Bueno, quiero que ahora con esta introducción larga, que vos, Daisy, te explayes y me digas cómo están mirando esta situación los representantes docentes en el Consejo Directivo Central de la ANEP. En primer lugar, voy a señalarte que las becas y los bonos no provienen por redistribución. Fueron asignados de manera original en el único presupuesto que trata el Parlamento Nacional, que es el presupuesto del Ejecutivo. Hay una diferencia, la ANEP presentó su propio presupuesto, pero el presupuesto de la ANEP no fue considerado el del Ejecutivo. El del Ejecutivo es un presupuesto muy reducido, como en todas las áreas del Estado. Por allí está judiciales, por allí está la salud, por lo tanto, lo que asigna, para darles una idea, el presupuesto del Poder Ejecutivo no prevé una creación de cargos, ninguna. La gente ha escuchado que se plantea extender el tiempo completo, el tiempo extendido a 90.000 estudiantes. Y dirá, bueno, habrá los recursos necesarios para esa extensión. ¿Y los comedores? Eso es aparte. Bueno, eso es aparte. Eso sí, yo te voy a contar todo, porque no voy a esconder absolutamente nada. Yo creo en ti, Daisy. Acá, y te lo tengo escrito en fichas al estilo creo siglo XX. Porque nunca me miente, no por otra cosa. Hasta que me cambies eso y... No. En cargos hay 0 cargo. Entonces alguien puede preguntarse, si no hay cargos, ni en servicio auxiliar, como pueden ser los funcionarios, no hay cargos docentes, ¿cómo se va a extender el tiempo? Y la respuesta está en el mismo presupuesto. El presupuesto, y lo traje textual porque justamente no me gusta mentirle a nadie,
Dice en la página 55, exposición de motivos, las políticas educativas planificadas consideraron la significativa reducción de la natalidad que está experimentando el país desde el 2015. Por esta razón, cuando discutíamos el presupuesto en el Codicen, nos enfrentamos en el primer momento, no cuando lo tuvimos terminado, aclaro, que primaria no pedía ningún cargo. ¿Por qué no pedía ningún cargo? Porque la reducción de la natalidad estimaba, le iba a permitir 3 cosas, y lo digo porque está en actas de una sesión: universalizar 3 años, atender la necesidad de cargos en tiempo completo, porque es el lugar donde están superpoblados los grupos por demanda familiar, y atender la educación inclusiva. Yo no me considero gran especialista en la materia, pero miré y dije, me parece que para todos no le va a alcanzar. Lo cual era bastante obvio. De todas maneras, se nos presentó un documento por parte de primaria en el cual con la baja de la natalidad alcanzaba para cubrir 3 años. Porque es cierto que bajó de 45.000 niños por año a 30.000. Es cierto. Yo que tengo 3 hijos soy una excepción en este país. Pero es indudable que hubo descenso de la natalidad. Lo que es discutible es que con el descenso de la natalidad tú tengas recursos para cubrir 3 aspectos fundamentales: la universalización de 3 años, la atención de los desdoblamientos de tiempo completo y la atención de la educación especial, o de la vamos a llamarla educación inclusiva, que hoy es el gran leitmotiv. Bueno, en el mensaje del Poder Ejecutivo, al no aparecer redistribución de cargos, al no aparecer creación de cargos y estar estos aspectos también implicados, uno supone que opera con la misma lógica. A mi criterio, una lógica que no va a tener, que no tiene asidero en la realidad. Por lo tanto, he descartado un aspecto: el tiempo completo no se hace, o el tiempo extendido no se hace en base a nuevos recursos, se hace en base a los que están. ¿Salvo en qué? Salvo en alimentación. La alimentación sí, y ahora te voy a leer la cifra, la tengo acá, de lo que se dispone en becas y alimentación. ¿Es malo? No, no es malo, está bien. Uno no puede decir que ese aspecto es negativo. Lo que puede valorar es todo lo otro que falta. Pero además hay un aspecto interesante en la política de tiempo completo y tiempo extendido en la nueva administración, que es prever que la institución no va a ser la que dé el tiempo completo o el tiempo extendido con recursos de ANEP. Recurrir a otros organismos, como pueden ser, por ejemplo, los clubes de niños, y completar la jornada de esa manera. Por lo tanto, la alimentación es como la bisagra en la puerta. Tengo la atención en la educación clásica que conocemos, la alimentación, y luego la posibilidad de recurrir a otros organismos comunitarios o estatales, y esto también está escrito en el presupuesto. Por lo tanto, tiene muchas claves que son difíciles de desentrañar. Y uno dice, entonces sería, el niño va a la escuela, ponele... O al liceo. O al liceo, después, eso es el Estado. Después, la alimentación es... Tiene la alimentación, eso serían en comedores escolares... ANEP. ANEP, eso es el Estado, y de repente después un organismo estatal o una ONG o una complementa comunidad. El tiempo. Y eso hay que garantizarlo también, con plata, bueno, a veces, ¿no? Yo hice la pregunta la misma que tú haces. ¿Esto requiere dineros extras, sobre todo pensando en ONG? Y la respuesta que se me dio en Codicen por parte del presidente fue no hay transferencia de recursos a otras instituciones. Por ejemplo, hay escuela, a ver, porque si quiero preguntarte casos concretos. Hay una escuela, no me acuerdo cuál es, creo que es la Brasil, una de esas que queda cerca de Depósitos, ¿sí? ¿Qué tiene? La escuela, y después tiene como una extensión de arte o hacen cosas así. No, pero la extensión de arte puede estar dentro del sistema de ANEP, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una división especial de educación artística. Así que no necesariamente lo artístico está fuera de los recursos que provee ANEP en profesores o en materiales. Pero viste que también hay que a veces los padres, mediante, no sé cómo sería, como comisión de fomento, pueden
también plantear actividad. No sé cómo está previsto. Padre, no, pero eso no está, nunca estuvo generalizado en la ANEP. Es de poquitos. Ni la ZAPAL, ni las comisiones de fomento. Sí está previsto que las comisiones de fomento puedan establecer contratos de algún profesor especial, pero nunca ha sido una característica generalizada dentro de la ANEP. Entonces ¿cómo se hace entonces para extender esa escuela, el tiempo extendido? Si vos tenés la escuela, la alimentación, pero lo otro tenés que garantizar de algún modo. Y bueno, si no hay transferencia de recursos... Yo supongo que se instrumentará, supongo porque esas son las respuestas que yo recibí. Yo tenía en mi cabeza el formato clásico de los tiempos extendidos o los tiempos completos en primaria o en secundaria. Esto requiere establecer coordinaciones si es estatal y a mí siempre me queda la interrogante de cómo se financia lo otro. Porque si no hay transferencias, es más, mira, como lo encontré parecido al modelo que desarrolló en algún momento un conocido de todos nosotros, que es Richard Reed, fui a hablar con Richard para ver cuánto salía ese financiamiento, pero no hay nada en ANEP que diga que la intención es financiar esas instituciones. Pero si me permitiste voy a leer acá cuáles son los recursos que asigna el presupuesto del Poder Ejecutivo a la educación, y te lo voy a dar con las cifras para que no digas que no lo he dicho. Becas en el Consejo de Formación en Educación, 72 millones de pesos. Estas becas son reasignaciones, estaban en el Ministerio de Educación y Cultura y se pasan a la ANEP. Becas... Pero no son nuevos montos. No son nuevos. Son reasignaciones. Becas a estudiantes de educación media, también una reasignación, 147 millones de pesos. Servicio de alimentación, 590 millones de pesos. Becas a estudiantes de media, esto sí es una... 221 millones de pesos. Bono de primaria. El bono de primaria es lo que han señalado que se le iba a dar a todas las familias. Bueno, de los datos surge que no hay dinero en el 26 para dárselo a todas las familias. Se les va a dar más o menos a la mitad de los... a las familias no, a los estudiantes. Se le va a dar a la mitad de los estudiantes. El bono en su totalidad para todos los estudiantes que tiene hoy primaria sale 800 millones de pesos, unos 20 millones de dólares, y lo que está asignado para el 26 es parcial, es 449 millones de pesos. Y el convenio, el acuerdo, perdón, entre los sindicatos y el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas fue muy trabajoso. Y en ese trabajoso preacuerdo hubo algunas cuestiones colaterales que los sindicatos obtuvieron, abonos para los docentes del interior del país, para los docentes, no, perdón, para los no docentes del interior del país. En el caso de primaria, la docencia de aula, tú sabes que hay un complemento, el 7.5, que en secundaria la cobraban todos los que fueran titulados, y en primaria el criterio era quien asistiera el 50% de las clases correspondientes al mes. Esto se extendió a todos, y la extensión horaria para unos 900 funcionarios en toda la ANEP que van a pasar de 30 a 40 horas. Eso sale 227 millones de pesos, y con no te esto quiero interrumpir. Te termino, son 1.706 millones de pesos, unos 42 millones de dólares. Eso es lo que asigna el Poder Ejecutivo. Ahora te digo esto, que es, supongo, también en lo que debe haber hecho hincapié Julián. Si el crecimiento previsto por el Poder Ejecutivo, que está también en el mensaje, es del 2.20%, el crecimiento del PBI, ¿verdad? La participación con este dinero, ¿no?, sumado al que ya estaba, la participación que tenemos hoy, la ANEP, en relación con el PBI es del 3.28%. ¿Caería también? Caería a 3.24%, pero te puedo decir cuánto caería en todo el periodo. Algo así me dijo también el rector de la Universidad, Héctor Cancela, por lo menos antes de las reasignaciones que se hicieron en diputados, de que a él le daba la cuenta, o a la universidad, que íbamos a bajar del 4,5 en total,
al 4,3. Yo te puedo decir lo que bajaría ANEP Sí. si esto se mantiene, teniendo en cuenta los 5 años y que no hubiera una movilidad dentro de 2, ¿verdad? Y esto no lo hice yo, lo hicieron economistas oficiales. Por lo tanto, supongo que está bien. En el 2024, perdón, en el 2026, 3.24%. En el 2027, 3.19%. En el 2028, 3.12%. Y en el 2029, 3.05%, considerando el crecimiento del Producto Bruto Interno proyectado por el mismo gobierno. Ahora, Poder Ejecutivo, ¿te acordás la cifra? 1.706 millones de pesos. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto pedía Codicen? Que no tiraba manteca al techo, vamos a decirlo bien claro. Pedía 5.822 millones. Por lo tanto, puede advertirse claramente la diferencia. Y tú dirás, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué el Codicen pide todo esto? Y el Codicen pedía todo esto, entre otras razones, porque tenemos un problema que para mí es bastante importante, que es el tema del déficit. Nosotros tenemos un déficit que, considerando materia salarial, materia de rubro cero, es de unos 29 millones de dólares. Considerando otras cosas, un poquito más. Este déficit es importante, sí, es importante. Ahoga, no es ahogante, porque el presupuesto total de la educación en dólares son unos 2.700 millones de pesos. Los 30 de los que te estoy hablando pueden no ser una cuestión tan importante, pero ¿qué importancia tiene? Tiene la importancia que estos déficits en 2 de los subsistemas, formación docente y UTU, está vinculado a horas y cargos. O sea, está vinculado a la extensión de grupos en UTU, unos 230 millones de pesos, 230 y algo, y a horas en el Consejo de Formación en Educación, unos 400 millones de pesos. Cada vez que se genera un déficit de este tipo, que no es el único presupuesto que los generó, han existido anteriormente, cuando llega el presupuesto o llega la rendición de cuentas, ¿qué hacen los gestores? La meten dentro, porque no podés tener cargos u horas financiados con cuestiones transitorias, como el fondo de inasistencia, que depende de faltas y demás. Tenés que financiarlo. Este déficit en particular, tanto el del CFE como el de UTU, no figuran en el mensaje del Ejecutivo que se aprobó. Sí estaban en el mensaje de la ANEP. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú tienes déficit en horas o en grupos, de alguna manera lo tienes que solucionar. Yo pregunté, estuvo la gente de UTU en Codicen, hizo un buen trabajo en cuanto a un monitor y ellos hablaban de que se mantenía estancada la matrícula. Y digo, ¿pero cómo? Porque nosotros aquí tratamos un déficit por horas, por grupos, porque no es lo mismo la matrícula que la cantidad de grupos. Si tú diversificas la oferta, sobre todo en UTU, donde generas más alternativas, por ejemplo, se había generado ciberseguridad y demás, tú empiezas a constituir grupos nuevos independientemente del crecimiento de la matrícula. Por lo tanto, tú en UTU tienes un fenómeno de que necesitas unos 230 millones. Lo haces de una forma, nos dan la plata, o se reducen grupos o se ponen más estudiantes por grupo. Vamos a decirlo bien claro, pero no hay mucha más ciencia en esto. En formación en educación tú tienes un déficit de 400 millones de pesos. Lo mismo, está vinculado a horas. Bueno, entonces, o trabajas sobre la composición de los grupos para bajar el déficit, y te puede significar, lo digo en condicional, menos grupos o más estudiantes por grupo, o no tienes mucha más alternativa. Por lo tanto, el déficit del que habla Codicen, que lo habla en sus primeros artículos, déficit en UTU
déficit en formación docente, y agrego que hay un déficit, si ustedes me permiten, los tengo por acá porque traje todos los documentos, porque no, para que después no digan que no estaban. Viste que siempre mira gente y dice, pero tal cosa no la dijo. No, vamos a tratar de decir todo, y si nos comemos algo y alguien nos señala, no tenemos ningún problema en venir a reconocerlo. Para financiar la continuidad en horas de acompañamiento, mira tú lo que dice acá: déficit de recursos para financiar la continuidad de las horas de acompañamiento en todos los niveles. Estuvimos en el Paraninfo con el rector, con 2 senadores nacionales, y estaba también el profesor Olivera de FENAPES, que hizo especial hincapié en este déficit, porque a ellos les significa el acompañamiento de estudiantes, que ahora después voy a hacer un paréntesis para hablar de la inclusión. Mira tú el déficit, lo que suma que no está y no va a estar, son horas que no van a estar. 755 millones de pesos. Yo sé que pueden resultarles altos los números, pero cuando se habla de macrosistemas como es la ANEP tiene 90.000 vínculos laborales, casi 700.000 estudiantes, abarca desde el primer año, los 3 años, a la formación terciaria profesional de formación docente. Tiene más de 3.000 unidades ejecutoras. O sea, cuando se habla de una estructura tan compleja, los números son grandes. Sí, los números son grandes, evidentemente. Ahora, Daisy, antes de que el presupuesto entrara por la Cámara de Diputados el 31 de agosto, fue un domingo, el sábado la negociación se había extendido bastante porque se estaba negociando con la CESEU. Sí, señor. Y se llegó a un acuerdo con la CESEU, lo que incluye a los maestros y a las maestras, pero incluye en general a los docentes de la ANEP. O sea que hay una parte que es la parte salarial, que aparentemente hubo un acuerdo con los trabajadores. Es lo que te mencionaba cuando te decía el preacuerdo. Para acuerdo hay que firmarlo, creo que lo están ratificando todos los sindicatos. Sí hubo, yo usé un término trabajoso. Pero hubo un acuerdo. Pero se llegó a un acuerdo. Y este acuerdo asegura por 2 años, hasta el 2027, que se mantiene el salario. No hay incremento, hay mantención del salario. Esto fue lo trabajoso, porque si ustedes miran, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, había generado una fórmula que nos suena un poco extraña al oído, que era la inflación con exclusiones, lo escribía así, que es la inflación subyacente, donde se quitan algunos rubros que tienen modificaciones coyunturales. Por lo tanto, si solo nos guiábamos, o si solo se guiaban los sindicatos, y digo nos guiábamos porque no es que yo representara a la CESEU, yo no me toca representar a la CESEU, pero no soy ajena. Cuando digo nosotros es porque la administración el tema le importa. No confundamos como confundió algún integrante oficial de la ANEP que dijo, pero ustedes parecía que representaban a la CESEU. No, yo represento la palabra del CODICEN. Lo único que trato de tener una línea de coherencia. Si tú te mantenías en eso, no estaba garantizada con la fórmula que daba el Ejecutivo que se mantuviera el salario. Podía haber pérdida salarial, para decirlo de manera gruesa. Por lo tanto, hubo que poner un 0,6% que enojó a muchos, y que en el preacuerdo apareció como incremento, pero en el mensaje del Ejecutivo aparece en sus justos términos, ajuste. Ese 0,6% es la garantía de que no vas a perder salario, no que te van a aumentar. Por lo tanto, a lo que se llegó fue a mantener el salario. ¿A qué más se llegó?
Bueno, algunas cosas que son importantes, yo te decía, el abono para no docentes en el interior, en ciertas condiciones, la extensión horaria para unos 900 no docentes de 30 a 40 horas, que a muchos les interesa y mucho, a modificar la docencia de aula para los maestros y algún otro aspecto conceptual importante, como que los sindicatos iban a tener instancias de participación en los debates o en las discusiones en la materia de política educativa. Y eso es importante. Por supuesto que el ente conserva su autonomía, ¿verdad? Pero queda consagrado en un preacuerdo la posibilidad de participación. Daisy, nos quedamos sin tiempo. Y yo tengo un montón de cosas más para hablar contigo que voy a ver si lo podemos coordinar para dentro de poco, porque está el tema de la transformación curricular y lo que está avanzando el CODICEN con respecto a esto. Pienso, el tema de la titulación universitaria de los maestros y de los docentes, que también está presentando cambios, y el tema de la universidad pedagógica que está previsto que se discuta y se vote en el Parlamento. Son demasiados temas que no podemos abordar porque no tengo tiempo, pero que quiero hablarlo contigo. Y uno presupuestal que yo defiendo, que son los 60 millones para la educación inclusiva, que esperemos que ¿Vos también estás en la posición de Mazzoni de que tiene que haber un mensaje complementario? Y por supuesto, yo estoy en la posición de muchos, del rector de la universidad, de la coordinadora del sindicato de la enseñanza y de otra gente que cree que es necesario un mensaje complementario. El creer que es necesario un mensaje complementario no supone que no se reclamen redistribuciones si el caso fuera que... Ha trascendido que en el Senado los senadores estarían buscando redistribuir para... También para la educación, para la justicia, pero bueno, no es lo mismo una redistribución que un mensaje complementario. No han trascendido. Yo estuve en una presentación pública donde la senadora que estaba presente, una senadora importante dentro de la bancada del Frente Amplio, señaló que estaban estudiando redistribuciones. Por lo tanto, si lo dice es porque así será. También agregó que los dineros disponibles no eran muchos. Ahora, yo desearía en algún momento, si ustedes tuvieran a bien o lo consideraran importante, poder hablarles de la dramática que es hoy la inclusión en todas las aulas de la ANEP, desde primaria hasta UTU, de estudiantes con características particulares que requieren atenciones particulares y no tenemos los recursos. Dame unos minutos más. Pues vamos, Daisy, a que me cuentes esto. Porque no voy a terminar el bloque sin que me cuentes este tema de la inclusión. Pero tenemos eso, unos minutos más que me acaban de generosamente brindar los compañeros de producción. Muchas gracias. No, te digo esto. Primaria es la que tiene más trayectoria en la atención a estudiantes en la diversidad. Secundaria y UTU tienen menos, por razones de características de los sistemas. Pero hoy la realidad de la diversidad en las aulas es abrumadora en todos los lugares. Los docentes sienten dos cosas: que faltan manos para ayudar en esa atención, manos docentes, y que falta formación. Son las dos cosas que hay que atender. Tú no puedes, para darles un ejemplo a la audiencia, hay estudiantes en primaria, voy a poner ese ejemplo, pero se puede dar en los otros también, que requieren 4 personas para andamiar su aprendizaje. Y esto que estoy hablando está pasando en una escuela de Montevideo en este momento. Tú tienes situaciones... Pero eso no se tiene que vincular con el sistema de cuidados del MID, no sé, no, pero yo te estoy hablando de cargos docentes. Solo cargos docentes. No te estoy docentes. hablando de alguien que cuide, porque vamos a entendernos, hay dos cosas importantes. No todos aprendemos de la misma manera, pero no todos aprendemos lo mismo. Y cuando tú violentas a alguien para que el otro aprenda lo que tú quieres que aprenda universalmente, muchas veces le haces perder la oportunidad de aprender lo que él puede aprender. Por lo tanto, tú necesitas
manos docentes que ayuden en los aprendizajes especiales que algunos requieren. Les pongo un ejemplo. En la administración pasada se logró que estudiantes de 17 a 20 años, egresados de los talleres de educación especial primaria, fueran acreditados en UTU. Algunos de ellos tienen escaso dominio del español, porque el español no es su campo importante de aprendizaje. Sin embargo, en lectura de señales, en lectura de códigos y en desarrollo de habilidades para el trabajo, logran en algunos casos mejores desempeños que los estudiantes de UTU. Entonces, tú para eso precisas manos especiales en el métier que tiene la ANEP, porque ¿cuál es el métier de la ANEP? La educación. Por lo tanto, aquí hay una necesidad de docentes que atiendan los procesos inclusivos. No nos pidieron ningún cargo el Ejecutivo, ninguno, y un grupo allí de trasnochados, algunos padres, algunos docentes, y quien te habla, que siempre se suma a estas cosas, empezamos un movimiento pro cargos y conseguimos que en diputados se votaran 60 millones de pesos con destino a cargos. ¿Qué problema hubo en diputados? Que los pusieron solo para primaria y nosotros también pedíamos horas para secundaria y los vincularon a formación y nosotros pedíamos también creación. Por lo tanto, tenemos una doble tarea, y agradezco la posibilidad de aclararlo en este medio, que es lograr que se redacte correctamente ese artículo de acuerdo a la necesidad del sistema, porque es nada menos que $1 millón y medio por año, que se redacte correctamente y que se incorpore a los colegas de educación secundaria. Que eso puede ser puramente interpretativo, ¿no? Claro, pero tienen que encontrarle el financiamiento. No, pero si ya tenía... No tiene financiamiento. Tienen que encontrarle financiamiento porque diputados lo votó a cuenta de renta general. O sea, pensó que O'Donnell iba a estar distraído y no parece que se dio cuenta. Se dio cuenta. No le pudieron... Bueno, esto era una chanza, con disculpas al ministro, con disculpas al ministro. Pero esperemos que consiga... Pero vos decís que si a O'Donnell lo pones ahí como portero del Louvre, la joya no se la llevo. No, pero si lo pongo en un grupo con estudiantes incluidos, algunos de los cuales han motivado varios golpes, y lo sabemos en la semana pasada en UTU Canelones, varios golpes a docentes y vidrios atravesados con el brazo que está en riesgo, yo no sé si el ministro, con todo su saber, que yo no lo discuto, sobrelleva lo que están sobrellevando profesores de la educación media. Sí, porque los que ponen el cuerpo son ellos. Los que pusieron el cuerpo son mis colegas. Gracias, Daisy Iglesias, por habernos acompañado. Un placer. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas
sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Hasta el 31 de diciembre, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estamos en contacto con nuestro colega Ricardo Pose, que ahora está en Caracas, pero durante mucho tiempo fue Ricardo el que fue siguiendo este tema de Cardama. Lo publicó en una serie importante de artículos en Cara y Careta que empezaron a publicarse incluso antes de que finalmente se firmara aquel contrato por las lanchas OPB. Entonces queríamos, y ya decía, y fueron denunciando, los que siguen la revista habrán visto, incluso alguna vez estuvo en Legítima hablando de este tema, por lo cual queríamos hacer contacto con Ricardo para que nos contara, bueno, cuáles son sus reflexiones a partir de lo que se conoció esta semana, que la decisión del presidente de la República de ejecutar el contrato, la cláusula, rescindir y además denunciar penal y civilmente porque hay apariencia de que esto representa un intento de estafa al Estado. Bueno, como estas cosas las decía también Ricardo Pose, quería preguntar, primero darte la bienvenida, Ricardo, y que nos vayas contando un poco cuáles son tus reflexiones a partir de esta decisión que toma el presidente. Bueno, buenas tardes, Leandro, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bien, buenas tardes, Leandro, buenas tardes, compañeros y compañeras de Legítima Defensa. Bueno, te diría que cuando escuchamos la conferencia de prensa, inmediatamente empezaron a sonar el celular y a ponernos en contacto con alguna gente que venimos trabajando estos temas. Y bueno, y un poco la sensación fue como cuando el loco Abreu la picó en el penal en el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Esta sensación un poco de que de alguna manera casi 2 largos años de trabajo constante, de perseverancia, que yo lo que hice más que nada fue darle estado público a una cantidad de gente, oficiales de la Armada, gente del mundo empresarial, que de alguna manera venía viendo con asombro ante sus ojos cómo el Estado uruguayo de alguna manera venía siendo birlado por esta maniobra que efectivamente, bueno, tiene todos los visos de una estafa y de un fraude, pero que además, bueno, ahora empieza otro capítulo, ¿no? Pero vamos a detenernos en el primer capítulo para no adelantarlos. Cuando yo me refiero a que ahora debería empezar otro capítulo, tiene que ver con las investigaciones que deberá llevar adelante el Poder Judicial, tanto en materia civil como penal, para poder además, sobre todo en materia penal, adjudicar las responsabilidades, porque acá hay responsabilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera sensación claramente fue la de, bueno, el gobierno tomó una determinación que en realidad está bien. Estos contratos con empresas internacionales siempre ponen un poco el freno de tener que valorar los posibles juicios que se puedan llevar adelante cuando se rescinde un contrato, porque ustedes saben que además una de las que estuvo trabajando mucho en este tema de esta firma que se realizó en julio del 2023 fue la entonces senadora Sandra Lasso, hoy actual ministra de Defensa,
y que ella misma había adelantado, incluso antes de asumir la cartera, que bueno, que en su agenda iba a estar la revisión de este contrato, pero que luego, claro, la empresa hace un contrato con el Estado uruguayo, eso trasciende un poco a los gobiernos, y allí, bueno, quedaba entonces ese contrato, esa herencia entre las tantas herencias del gobierno de Luis Lacalle Pou. Pero a todas luces esto siempre fue, para empezar, si realmente no se pudiera... Yo tengo mis convicciones de que aquí estamos ante un fraude, y tengo mi hipótesis de por qué además se siguió adelante con esto, pero a todas luces por lo menos ya era un pésimo negocio antes de que se firmara, ¿no? Está bien que uno le podría ceder la derecha, que otra cosa se le puede ceder al senador Javier García, que en vez de insistir con la compra de material de chatarra, como fueron los aviones Hércules, mandar construir 2 lanchas de 0 kilómetros podía parecer una mejor opción. Sin embargo, bueno, la audiencia que ha estado un poco al tanto de los artículos que han venido escribiendo sobre el proceso primero de contrato de este astillero, y luego las dificultades que durante 2 años siguieron adelante para poder conseguir el dinero para un aval que necesitaba Francisco Cardama, digamos, el dueño de la empresa Cardama del astillero de Vigo. Ameritaba que en algún momento este negocio se parara y se pudiera revisar, pero se siguió adelante, ¿no? Bueno, yo creo tener algunos indicios de por qué se siguió adelante, porque ustedes recordarán que está bien, si bien la firma la realizó el ministro Javier García, esto siguió adelante también bajo la administración del Ministerio de Defensa de Armando Castatebat, y claramente con el dedito para arriba, con el aval del presidente Luis Lacalle Pou. Entonces es interesante, y serán de los elementos que la justicia tendrá que resolver o que investigar, cuáles son los intereses que hubo en torno a esto que tiene toda la apariencia de una estafa, de un fraude contra el Estado uruguayo. ¿Me escuchás? Sí, te escucho claramente. Ricardo, ahora lo que hay que determinar, hace un ratito hablábamos con el ex ministro de Defensa, José Pepe Vallardi, acá en el programa, y dice, dice, en el mejor escenario es una estafa de una empresa extranjera al Estado uruguayo. Pero eso es en el mejor escenario, porque hay que determinar si no hay, yo qué sé, si no hay otras cosas, es decir, conexiones con jerarcas, o, hablando mal y pronto, gente que se la llevó, ¿no? Vos investigaste mucho este tema, y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, lo hablaba el miércoles en el show de miércoles y lo hablé el viernes en Legítima Defensa, es cuántas veces se le advirtió a las autoridades, al Ministerio de Defensa, tanto a Javier García, al gobierno pasado, de que esto tenía pinta de curro, y cómo siguió adelante. Entonces, viste que uno empieza a sospechar. Vos que de tu investigación, de tu trabajo, ¿qué estimás? O cómo, no te digo que haga futurología, porque está en la justicia este tema, pero me gustaría saber tu opinión con respecto a esto. Sí, no es hacer futurología, pero son elementos que creo que incluso la justicia podría tomar de oficio, porque nosotros realizamos un mapa de las distintas personas que fueron armando la estructura de este negocio, y algunos elementos, por supuesto que por ahora en el marco de las hipótesis, pero que luego algunos hechos parecerían ratificar esas hipótesis. Ustedes recordarán que nosotros lo pusimos en varios artículos, quien trae al astillero Cardama... Ricardo, ¿perdimos la conexión? Bueno, parece que perdimos la conexión. Hacemos un pequeño... En el ambiente... ahí lo tenemos. ¿Cómo? No, dale, habíamos perdido la señal. A ver... perdón. Repetir.
Sí. No logramos realmente tener la respuesta de manera íntegra porque perdimos señal hace como 30, o como un minuto, ¿viste? Entonces no sé exactamente cuál fue el punto. Dale. Vamos de vuelta. Gerardo Bocha Moreira es un aviador de la Armada que es un elemento central en la investigación, porque era el representante de Cardama y fue el que de alguna manera se lo presentó tanto a Javier García, pero fundamentalmente al subsecretario Rivera Elgue, para decirle que este astillero cumplía con todas las condiciones para poder armar las 2 lanchas OPB. ¿Este Bocha era cercano a Cabildo Abierto también? ¿A Rivera Elgue por lo menos? Porque en Cabildo Abierto hay interna con este tema, me parece. Exactamente, hombre de Cabildo Abierto, como muchos de los militares retirados y en actividad que de alguna manera empezaron a ocupar puestos importantes en determinada estructura. Pero aquí el dato que hay que investigar, Gerardo Bocha Moreira tiene una empresa que se dedica, a partir de sus vínculos en el mundo de la Marina, a conectar astilleros o empresas de astilleros, en este caso con la Armada Uruguaya. Pero también tiene una empresa financiera en Canadá, que es la que ha habilitado muchas veces la circulación de dinero para muchos de sus negocios. Y en el caso particular de este negocio, por un acuerdo que tiene, él es como el comisionista de la empresa, él se lleva la comisión por la realización del negocio más allá de la suerte del negocio. ¿Se entiende? Es decir, que él cobra una comisión por haber realizado el acuerdo, el contrato, el haber puesto a Cardama en contacto con el Ministerio de Defensa, él cobra su comisión porque claramente estos acuerdos que a veces son firmados a largos años, entre otras cosas, pretende evitar que se desvalorice el dinero. Por este negocio, del cual ya se pagaron, número más, número menos, 30 millones de dólares. Gerardo Moreira ya habría cobrado cerca de 3,5 millones de dólares por comisión. ¿Está bien? Nuestras fuentes nos advirtieron en su momento que, fíjense ustedes saben bien que la lista 40 del Partido Nacional con Cabildo Abierto mantuvo una guerra de baja intensidad durante todo el periodo del gobierno de la calle Pou. Ha sido en este contrato, en este negocio con Cardama, la única vez que se juntaron de alguna manera las fuerzas de la lista 40 y de Cabildo Abierto con una banderita blanca de paz, y no ha habido obstáculos a pesar de todas las denuncias habidas y por haber. Nuestras fuentes nos aseguraron además en su momento que parte de ese acuerdo de paz era porque con la plata que se permitía obtener de este negocio posiblemente se financiara, y lo digo posiblemente se financiara, y repito, posiblemente se haya financiado parte de la campaña electoral de Cabildo Abierto y de la lista 40. Hay algunos datos llamativos que los dice el diario El País, no lo dice ni Caras ni Caretas, ni Mate Amargo, ni Brecha, ni La Diaria, de que en la campaña electoral uno de los sectores políticos que mayor invirtió en campaña publicitaria en las redes sociales fue la lista 40, pero que aparte que invirtió sumas de dinero bastante por encima del resto de los sectores políticos, y que además pasó a ocupar en la interna del Partido Nacional el primer lugar como fuerza política. Y todos los que hemos trabajado en estructuras partidarias sabemos que solamente con una buena votación y el carisma del líder no alcanza, sino que a veces esas estructuras necesitan de fuerte financiamiento. Yo no estoy en condiciones de decir, de probar todo el financiamiento que ha tenido la lista 40, que lo ha llevado a los lugares que hoy ocupa dentro del Partido Nacional y que financió fuertemente esta campaña en redes, repito. Análisis del diario El País. Pero sería bien interesante saber qué tanto tuvo que ver este negocio con esa campaña y qué tanto tuvo que ver los acuerdos acordados con este personaje, Gerardo Bocha Moreira, entre Cabildo Abierto y la lista 40 del Partido Nacional. Esas son algunas de las cosas que la justicia sería interesante que pudiera echarle un ojito, pero que también permite
de alguna manera explicarse por qué el capricho de seguir adelante con un negocio que a todas luces era un pésimo negocio. Bueno, Ricardo, te vamos a dejar porque no nos queda más tiempo, pero como este tema va a dar para largo, porque va a empezar a actuar la justicia, seguramente van a seguir surgiendo cosas y vamos a poder comentarlas. Por lo pronto te felicito porque esta es una investigación que llevaste vos adelante durante mucho tiempo y está bueno que a veces las investigaciones periodísticas que se llevan algunas, alguien le dé pelota y finalmente cosas así tan turbias pasen al ámbito de la justicia y empiecen a buscarse también responsabilidades, ¿no? Porque son perjuicios claros para el Estado y para la sociedad uruguaya. Gracias, Ricardo Pose, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el espacio, un abrazo y nos mantenemos en contacto. Y vamos ahora sí a un corte, enseguida nos tomamos un café con Víctor Hugo Popia Velando, en Legítima Defensa, segunda dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estamos ya disfrutando un café con Víctor Hugo. Popi Avelando, ¿cómo andás, Popi? Muy bien, ¿y vos, Leandro? Bien, además te veo bien porque la óptica Río 3 me hizo lentes nuevos con la nueva receta. ¿Los cambiás todos los meses? No, los cambio cuando el oftalmólogo me dice, usted tiene que cambiar los lentes. Y yo ya había notado que, yo qué sé, he envejecido, Popi. Cuando yo arranqué Legítima Defensa no usaba lentes y tenía el pelo negro. Totalmente sin cana. ¿Qué vas a decir a mí? Y no tenía, y estaba más flaco. Salía por la calle y me chiflaba. Y viste, Popi. Que llevabas piedra en los bolsillos por si te venía viento, para no volar. Para no volarme. ¿Cómo es que yo? Y ahora mirá cómo estoy. Ya no puedo salir a jugar, no puedo ser titular. Puedo hacer como Lucas Hernández, entrar en segundo tiempo un rato, pero no. Bueno, Popi, pero lo que he descubierto es que los lentes me gustan. Me cae bien usar lentes. Y los que me hace Óptica Río 3 están bárbaros. Y además te voy a decir, no solo eso, me hicieron también unos lentes de sol. Pero bueno, no los tengo hoy porque no tenemos sol a esta hora, ¿no? No voy a ser como esa gente que anda con lentes de sol de noche, que es sospechosa, ¿no? Sospechosa tipo Marcet, que apareció ahora, me apareció al mando de una especie de cuadrón militar. ¿Te das cuenta? La impunidad que tiene ese hombre, muchacho. Aquel programa que lo presentaron, lo romantizaron, ¿te acordás? ¿Te acordás? El bueno de Marcet, y ahora aparece con una especie de fusil, sí. Y rodeado de gente de primer comando de la capital, amenazando, diciendo hoy estoy acá, mañana estoy allá. Dicen que está siendo protegido además por policías de narcóticos bolivianos o paraguayos. Miralo cómo aparece. Que no era que Nacho Álvarez había dicho que era un buen muchacho. Y Bustillo jugador. Mirá como una granada, tiene una granada, mirá. Ese sapo. El que acaba de poner. Andar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea, y estamos preparados para hacer guerra con el que sea. El Coya, la policía, no me importa a nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Ténganlo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no le va a ir bien. Que acaba de ponerle una bomba ahí en la casa, una granada también, en la casa de la fiscal de corte. A fue el que le dieron el pasaporte, ¿no? El buen muchacho. Jugador de fútbol. Jugador de fútbol. Habla parecido a Darwin Núñez. Ponelo de nuevo, vas a ver que habla parecido a Darwin. ¿Erra tantos goles también? No, Darwin. Que se venga a andar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea, y estamos preparados para hacer guerra con el que sea. El Coya, la policía, no me importa a nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Ténganlo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no le va a ir bien. ¿Le habrá dicho eso al Nacho Álvarez? Mejor seamos amigos. Y entonces hicieron aquella publinota. Sí, ahora impresionante el poder que tiene, el poder de fuego que ostenta. Claro, pero me parece que son etapas finales a veces de unos capos. ¿Te parece final esa etapa? Sí, ya aparece sin. Pero vos acordate lo que era Pablo Escobar haciendo demostraciones de ese poder, así de cómo terminó. ¿Cómo terminó Pablo Escobar? Porque lo mataron en un techo así, pero Pablo Escobar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo me vi toda la serie, ¿no? La que Narcos. No, la de Pablo Escobar. Sí. El patrón del mal. Ese que dice, ya te mato a tu abuelita y la vuelvo a enterrar. Si ya está muerta, la desentierro y la vuelvo a matar. Sacaba la libretita y anotaba, ¿te acordás? Es tremendo, tremendo. El patrón. Y yo la vi, y te voy a decir, el Pablo Escobar llegó a tener en esa finca que tenía él, que no me acuerdo cómo se llamaba, la Hacienda Nápoles, sí. Y tenía hipopótamos, elefantes. De hecho ahora creo que hay una invasión de hipopótamos en Colombia por los hipopótamos de Pablo Escobar. O sea,
Es verdad que al final lo atraparon y lo mataron, pero... Es que también al Chapo le pasó lo mismo, que le hacía una ostentación tremenda. El Chapo Guzmán. Y al narco este chino... El fentanilo. Sí. Que se escapó en México. Lo agarraron en Cuba. Se fue para Cuba pensando, en Cuba no zafaba, muchacho. Sácate, tunk, y se lo dieron a México. Y México ahora lo va a extraditar a Estados Unidos. Pues, la cosa fue que en Cuba decían, ¿se lo van a mandar a Estados Unidos? No. México se lo pidió. Se lo pidió la doctora Sheinbaum, que además había salido a decir, este juez... ¿Qué te parece esa declaración de Sheinbaum cuando se fugó el chino del fentanilo? Y entonces, ¿qué dice la doctora Sheinbaum? Dice, este juez lo mandó a prisión domiciliaria cuando el propio fiscal pedía cárcel. Y obviamente se fugó. Y entonces, tiene mucha razón la doctora Sheinbaum. Nosotros no podríamos decir cómo fue que le dimos a Marcet un pasaporte cuando estaba preso porque había caído porque no tenía, por el tema del pasaporte falso, y permitimos que este hombre esté ahora gobernando las rutas narco en América del Sur, por lo pronto, si no más, porque dijo el presidente Gustavo Petro de Colombia, Marcet mandó matar a Marcelo Pecci, controla la ruta de Santa Cruz y lava su dinero, lo dijo anteayer Gustavo Petro, lava su dinero en Colombia con iglesias evangélicas y equipos y producción de espectáculos con no sé cuánto artista de Medellín, de una productora que además es de él. O sea, es impresionante el poder de Marcel, que además lo ostenta. Y este hombre está libre por responsabilidad del gobierno anterior. Era una cosa que terminó con los ministros destituidos y con el señor, ¿cómo es? El asesor del presidente rompiendo un expediente. Y ahora sabemos que rompieron un expediente donde decían que era narco poderoso y pesado. ¿Cómo podemos nosotros creer, Popi, que eso, que no, que fue todo un error? Yo no creo en nada de eso, no creo en nada, pero ahí lo ven a Marcet, que solo habla como Darwin Núñez, no tiene ningún mérito. Darwin es un excelente deportista y una excelente persona. El otro día escuché a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, diciéndole, así que Estados Unidos me puso de precio 50 millones de veces, valgo lo mismo que Darwin Núñez, dijo Nicolás Maduro. El excelente jugador, porque claro, cualquiera que le ponen el precio de Darwin Núñez dice, pará, ¿no? Desde que Darwin no está más en el Liverpool no le gana, pero no le hace un gol ni al arcoíris. Bueno, está. Vamos a otros temas, Popi. Cardama. Tuvo fuerte eso. Yo creo 3 cosas positivas de este gobierno, te voy a decir. Sí. María Dolores, Neptuno, Cardama. 3 grandes hitos del gobierno. 2 de ellos, Neptuno y Cardama, heredados, son cómo manejaron lo que heredaron. Y María Dolores no. María Dolores es una decisión política que tiene mucho de ideológica. Sí, claro. Yo también estoy de acuerdo. Lo único que no me genera no me cierra el tema de María Dolores, no es por María Dolores, es que es una cosa que sale 30 y pico millones de dólares y después te dicen que el espacio fiscal del presupuesto son 140. No hay ahí para mí. Pero no sé, pero hay un aspecto que creo que yo estoy de acuerdo con lo de María Dolores, pero me gustaría que el instituto tiene sus propios ingresos de INE. Bueno, pero te das cuenta Sí, pero para mí peor, ¿sabes qué es? Que me gustaría conocer más, es la plata que se le entrega a las intendencias por año, 800 millones de dólares. Y bueno, pero esa es la plata que necesitan las intendencias para hacer obras y esas cosas, ¿pero ¿no? quién controla eso después?
por lo menos se aprobó un proyecto de ley donde se supone que la mayor parte de los funcionarios van a entrar por concurso. Sí, ojo, que tiene que ir a diputados. Sí, bueno, está bien, pero supimos que si lo votaron los blancos en el Senado, solo lo votaron los colorados. El diputado tiene que tener los votos. 2 tercios precisas. Pero con el frente y los blancos, no sé, 2 tercios. Sí. O sea, no sé, habrá que ver, pero me parece que debería salir. Bueno, ¿qué me ibas a decir de Cardama? Además de que sí, ustedes estuvieron viendo ahora escuchaba a Ricardo, ¿no? Muy claro el asunto. Y escuchaba también a Vallarde, Pepe Vallarde. Yo creo que la mejor de las hipótesis para el gobierno anterior hay desidia y poco apego. A los dineros públicos. Eso es lo mejor que... Capaz que soy medio ingenuote, pero digo, es eso lo que puedes pensar. Si no, tenés que pensar en otras cosas, ¿no? Bueno, vos sabés que escuché al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Baldomiro, diciendo todo el sistema político, dice, todo el sistema político tendría que estar unido en evitar, en denunciar, o sea, a un intento de estafa al Estado uruguayo. Pero bueno, me parece que él ahí está trabajando sobre esa hipótesis. Acá vino un actor externo, un marciano, que nos quiso estafar como pueblo, como Estado. No está viendo esta otra pata, o está soslayando esta otra pata que dice Ricardo Pose, es decir, que hubo gente que se la llevó, que está tal bocha tal, que las conexiones con el sistema político, con las autoridades, que cómo se financió tal lista. En fin, el mejor escenario es, nos quisieron estafar y somos todos unos inocentes, crédulos, pecamos con poco control. Eso es un escenario... O sí que ese es el mundo de Frutillita. El escenario Frutillita, pero después tenés el otro escenario. El otro escenario... y ese hay gente que puede tener momentos complicados en el otro escenario. Y yo no sé si eso no explica la reacción muy fuerte del doctor García. Doctor García, de Delgado, todos. Delgado, pero el doctor García particularmente, muy fuerte. Sí. ¿Sabes que le andan por ahí? Le dicen en las redes sociales, ¿sabes cómo le dicen al doctor García? Mr. Barnes. Barnes. Y es verdad, es igualito a Barnes. El de los Simpsons. Tiene esa... y además cuando Mr. Barnes pone ese gesto... es parecido. ¿Será que tiene ahí una... ¿Se habrá inspirado? ¿Quién fue el que hizo los Simpsons? ¿Te acordás cómo se llamaba? Matt Groening, nos dicen acá los expertos. Acá hay expertos, ¿Que se habrá inspirado? No, era muy chico. Sí, pero era parecido, ¿no? Sí, es verdad, porque los Simpsons tienen como 30 y pico de años. Claro. Y bueno, pero ya en ese momento, hace 35 años. Tiene esa cara, decís. Y ya le faltaba. La va a pasar mal Javier García con esto. La va a pasar mal porque hay muchas cosas, por ejemplo la interpelación, todo eso del respaldo del gobierno de España, es que va a quedar pegado, pienso yo. Sí, pero además te das cuenta que hay cosas que son inconcebibles, que tenga una garantía que no tiene domicilio en Londres, que vive en Rusia. ¿Sabés lo que dice el señor Cardama? No me avisaron. Me olvidé. No, ¿cómo es que dice? Iba a contar eso el mes que viene, le iba a decir a mi jefe. Se me pasó. Se despistó. Total, para un negocio de 100 millones de dólares, despistarse con la garantía de 5 o 6 millones de dólares, te pasa a cualquiera, ¿no? ¿Quién no se despista con 6, 7 millones de dólares, no? O estaba muy convencido de que no pasaba nada, ¿no? Sí, y todavía está convencido. Dice que él está buscando una entrevista con el presidente. ¿Viste que eso de buscar entrevista con el presidente, si tenés suerte, quién sabe? El otro día no se reunió el presidente con Tony Blair. Con esto me refiero que se puede reunir con gente que es peor que Cardama, ¿no? Porque Tony Blair es bravo.
Y es el gobernador, el próximo gobernador de Gaza, si triunfa el plan de Trump. Procónsul, virrey. Dice que va a transformar Gaza en una riviera para resorts de Trump. ¿Te acordás el video inicial de Trump, aquel? Sí, horrible. Y este que hizo ahora, porque claro, Trump da para hacer programas y programas. El que hizo, yo no sé, sí es cierto. ¿Viste que hicieron marchas contra Trump? Las más multitudinarias. No King. Sí. No Rey. Entonces Trump respondió con un video que publicó en sus redes, en particular una que se llama Trust, no me acuerdo cómo se llama la red, pero es una red de él. Sí, que no es la misma que Twitter hizo, donde lo echaron. Y publica un video de él manejando un F-16, un F-35, uno de esos de aviones de guerra, por encima de las marchas y tirándoles heces, llamémosle así, diarrea sobre la marcha. O sea, es como... es tremendo, ¿no? Pero más, viste, tiene una política contra el Partido Demócrata muy fuerte, ¿no? Ah, sí, pero tiene 56% de desaprobación según las últimas encuestas. Y se va a enfrentar ahora en mayo, en junio, no sé cuándo son las midterm. La va a pasar como ¡Hoy! ¡Hoy, Poppy! Hoy se está jugando... Milei. Su ley. Se la está jugando su ley, Milei. Veamos qué resultados nos muestra Argentina y si significa ya el final. Como dijo Trump, se están muriendo, ¿no? Dijo. Sí, they are dying. Porque claro, le decían, no, porque estás gastando la plata. No, están muriendo, no, tremendo, no, tremendo. Es como un salvavidas de plomo, ¿no? No, sí, si no ganan no hay plata y se están muriendo. Contame qué te pareció esto, porque viste que hay mucho para hablar del despliegue. Estuvimos hablando en Macondo sobre este tema con Breno Altman, del despliegue de Estados Unidos en el Caribe, eso, pero quiero que me cuentes, porque no me terminaste de decir tus reflexiones con respecto a esta reunión. Esta reunión sorprendió, la de Orsi con... Sí, sorprendió, no estaba... No, yo no la tenía en el radar, ¿no? Sí. Venía de reunirse Tony Blair. En Paraguay, ¿no era? Sí, con el presidente Peña. Y pero yo hay cosas que no entiendo de ahora cuando Lubetkin hablan de algo que firmaron en Estados Unidos, ¿vos sabías? Que habían firmado un acuerdo con la fundación de Blair. Esta, no. Pero vos fíjate dos cosas. Viene Tony Blair. ¿Te acuerdas que yo en la Universidad de Florida? Me acuerdo. Con Guaidó, Sí, el centro Adam Smith. Ahí está. Y ahora esta visita, yo qué sé. También estuvo visita de Novoa, ¿no? Sí, pero a mí yo quiero preguntarte, quiero saber más del consejo del acuerdo con esa fundación de Tony Blair, porque si lo que dice Brecha, creo que es, que investigó, la fundación de Blair es financiada por Larry Ellison, que es el principal financista privado del ejército israelí. Sí. Y yo no sé si no es el que se quedó ahora con TikTok para hacer propaganda a favor de Israel en Estados Unidos. Justo ahora venimos a hacer un acuerdo con esa fundación. Sí, pero además yo te decía recién antes de... ¿Qué pasa acá? Hay cosas que yo no estoy... Y además no me he enterado, no nos habíamos enterado, nos enteramos ahora. ¿Qué es esto? Pero además, yo creo que hay una... Yo no sé. Yo tenía la idea esta, que incluso la manejó el profesor Bottinelli. Había una tensión o un empuje de Lula para llevarlo a BRIC, ¿no? A los BRICS. Y de Pepe también. Pepe Mujica. Pero me parece que también hay un movimiento de los sectores más de derecha del mundo internacional para ganarlo, cooptarlo. Porque ¿qué hace Tony Blair acá? ¿Qué hace la Fundación Adam Smith acá? ¿No? ¿A qué viene Novoa? Qué contento estaba Lubetkin porque se habían encontrado Milei con Orsi, no sé si te acordás de eso, ¿no?
Que había sido muy buena la reunión. Sí, a mí, insisto, yo cuando me enteré de esto, de que hubo un acuerdo firmado en Nueva York, ese mismo días de la reunión con el Centro Adam Smith, con la TBI, la iniciativa esa de Tony Blair para el cambio global, que es una empresa que ha sido financiada con cientos de millones de dólares por Larry Ellison, que eso me entero ahora, que es el fundador de Oracle, que es el principal fundador, financista privado del ejército de Israel, que además es acusado porque mediante eso se quedan las grandes tecnológicas con los datos ingleses y otros que quieren influir en la política. O sea, acá logramos, según dice Pepe Vallardi, habría que ver, que Uruguay finalmente congelara ese acuerdo de la ANI, y vienen y firman un acuerdo con el tipo que tiene una fundación financiado por un financista sionista y que además es el tipo designado por Trump para ser el procónsul en Gaza. Yo no entiendo la política exterior uruguaya, perdón, no la entiendo. Pero más, fíjate vos que además... No la entiendo, no sé qué buscan. No hay ninguna consulta con la fuerza política de cómo resolver esto, porque esto es un movimiento estratégico. Y de acuerdo, yo por un documento que hay del Frente Amplio, plantea que en los grandes lineamientos estratégicos, las fuerzas políticas tienen que opinar, y la política internacional es estratégica. Popi, la nota esa que hay en Brecha a Botinelli, ¿se le hiciste vos? Sí. Es fuerte, Botinelli. Es fuerte. Avanza con respecto a lo que ya nos había dicho acá, ¿no? Sí, es una clase de Botinelli, ¿no? Te describe cómo son los partidos, las relaciones, todo eso. Ya sabemos que el profesor Botinelli es una persona con una formación extraordinaria, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, nosotros hace muchos años que lo entrevistamos, tenemos como, bueno, vos lo conocés también hace muchos años, le digo a la gente, no importa tanto, para mí, esto es a mi gusto, ¿no? Lo que digan las encuestas, lo que diga el propio Factum, que es la empresa, que por cierto los datos de aprobación de Factum que analizamos el viernes en la puesta a punto son complicados. Pero en el caso de Botinelli importa mucho la reflexión que hace, porque tiene una formación muy grande. Y aunque vos no estés de acuerdo, es importante escucharlo. Y las cosas que está diciendo. Viste que Pepe Vallardi también dice algo así. Nos gustaría acercarnos más a los BRICS, no nos gusta cómo se está alejando. O sea que esta lectura también la están haciendo dentro del Frente Amplio, ¿no? Claro. Me impacta a mí eso. Me parece que son los factores... Me parece que la política internacional es el factor de mayor descontento dentro de fila Frente Amplista. Después lo económico, hay gente que dice esperemos. Más allá de que se ve el austero del presupuesto. Y te voy a decir una cosa que ya lo he dicho mil veces, pero le voy a decir. No es cierto que el gobierno de Orsi heredó el peor ITF fiscal de 35 años, no. Tabaré dejó 4,5, esto dejó 4,2. Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta también. ¿Sabes cuánto dejó Valle? 1,8. No hizo nada. Entonces la gente pasaba mal. Vos podés haber dejado 4,5 y haber resuelto muchas cosas de políticas sociales, ¿no? Eso... Vamos pues a seguir analizando esos datos, Popi, nos quedamos sin tiempo. Quiero agradecer a la joyería Díaz Piris, que se suma a las pautas, a los auspiciantes que nos apoyan. Viste que tienen muchos locales, ¿no? 8 de octubre, en Portones Shopping, en Costa Urbana. Además me dijeron, Popi, que me van a dar un reloj. Yo quiero un reloj de esos. Un Rolex. No, Rolex no. No, Rolex no me dijeron que... Si me dan un Rolex, no sé. ¿No? ¿Qué? Dina Boluarte. Sí, pero ¿sabés quién me decía? Víctor Hugo Morales, que Maradona le regala un Rolex. Diego Maradona, eso, ¿te acordás? Y él no sabía qué hacer. Dice, si me lo pongo, me lo roban, me van a cortar el brazo, ¿no? Por otro lado, andar con un reloj que debe costar, y tampoco poder, ¿no? Rechazarlo, porque... Claro. Bueno, no. Dicen es un reloj, no sé, un Tissot
Tizote suizo también. No sé. Pero quiero agradecer mucho a la joyería Díaz Piris. Vayan. Tienen muchas, tienen relojería, tienen por supuesto joyas, que siempre es un gran presente, ¿no? Para la gente. Y ni hablar, a veces es obligatorio. Un casamiento, una cosa así, como que no te vas a casar sin un anillito. O sí. Ay, claro, sí. La gente viene y se arrodilla así. ¿No existe más eso? Eso de que algún jugador de fútbol lo ha hecho. Yo a veces... Sí. Y en los estadios lo han hecho también. En el público. Sí, yo he visto videos de eso. Que llega y dice, está bravo si te rechazan. Pero en general la gente llora, emoción y cosas así. Buenos días, Piris. Muchas gracias por acompañarnos desde hoy, desde esta semana en realidad, en Legítima Defensa. Y gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.